Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos al volante en el Toyota Corolla Cross 2026. Un Corolla Cross que se ha mantenido vivo en el mercado, pero que ha recibido una actualización generosa que a simple vista pareciera muy sencilla, pero ha recibido los toques necesarios para mejorar su producto a nivel general. Estamos con la versión 140H, el motor 1.8, que además este motor ha recibido retoques bastante sustanciales para ofrecer una dinámica mucho más atractiva, mucho más refinada, y en líneas generales vamos a revisar también los detalles estéticos de interior y también de sistema de tecnología para ver si este Toyota Corolla Cross se mantiene muy vivo en el día de hoy para la compra. Así que dentro intro y empezamos. Bueno, estamos ya en esta prueba y quiero comentaros un poco sobre el exterior. Tenemos un nuevo frontal donde la parrilla, digamos, separada o con otro elemento con un contorno más contundente ya ha desaparecido. Ahora está todo más integrado en el paragolpes con un entramado diferente, más de abeja de panal, integrado incluso en el color, y unas nuevas firma alumínica de ópticas delanteras que incluso en algunos acabados lleva la luz matricial tipo LED, y esto favorece también la seguridad. A nivel también de equipamiento, equipa nuevo diseño de llantas 18 pulgadas y por supuesto dos colores bastante bonitos, entre ellos este gris que le da un toque bastante novedoso a la gama cromática del Corolla Cross. En cuanto a líneas, el coche se mantiene prácticamente inalterado, con algunos rediseños sobre todo en los paragolpes. Las ópticas traseras también han recibido un retoque muy ligero y además mantenemos ahora un sistema de logotipos ya más general en toda la gama, así que podréis encontrar aún logos con ese fondo azulado que indicaba que estamos ante versiones híbridas, pero ahora prácticamente Toyota ha unificado nuevamente eso, pero aún podéis encontrar alguna gama con ese tipo de logotipos, pero van de camino a ese cambio. Por supuesto, en la parte interior también recibe cambios bastante sustanciales. Entre ellos tenemos una nueva consola central donde está por supuesto la palanca de cambios automática y un nuevo sistema de ordenamiento de todas las zonas, ¿no? Tenemos carga inductiva, también con los selectores aquí del control de tracción, control EV y los modos de conducción de una manera más clara, con botones bastante grandes, lo típico que tiene Toyota, que son todos diseños bastante rústicos, bastante sencillos, ¿no? Del uso. No hay aquí ninguna historia de diseño, ¿no? Botones de toda la vida con una ubicación bastante lógica, ¿no? Aquí por supuesto tenemos un conector USB-C, el botón de hold y el freno electrónico aquí a un lado. Eso sí, la consola tiene un diseño en negro brillo que hace que, bueno, todo lo que es la suciedad y los daños y arañazos se puedan hacer presentes en muy poco tiempo. Y aquí en la parte ya más central, llegado al reposabrazos, que tenemos también una guantera, tenemos dos portabebidas y los botones para la calefacción en dos intensidades para los asientos delanteros, algo también bastante útil para este tipo de coche más familiar, que bueno, tiene un precio de salida bastante interesante y que venga bien equipado. También llevamos ahora el nuevo cuadro de instrumentos digital de mayor dimensión con toda la infografía y actualizaciones necesarias para también tener el sistema ADAS más actual, y la pantalla de nuevo formato con la nueva parte gráfica de Toyota también integrada, y han integrado un detalle bastante bueno en la parte de lo que es el sistema ADAS. Ya también tenemos aquí un botón que
interrumpe lo que es el sonido, la parte sonora, ¿no?, de los avisos de lectura de señales de tráfico y sistema ADAS. Mantiene lo que es el aviso visual aquí en el cuadro, pero nos desactiva de una manera mucho más rápida desde esa área de notificación. Además que ya también se actualiza vía OTA. Por supuesto, en cuanto a espacio, mantenemos el mismo tipo de espacio interior. El coche gana también un poco más de calidad en algunos materiales, pero mantiene la misma esencia del Corolla Cross en cuanto a dimensiones y en aspecto. Y en cuanto a dinámica hay bastantes cosillas que hablar. Ahora mantenemos una batería de litio que es mucho más eficiente, mucho más actual también, y con ello logramos tener una mayor calidad en cuanto al tratamiento híbrido del coche. El motor ahora, este motor 1.8 son 140 caballos, antiguamente eran 122, y gana algo más de potencia, y con ello ganamos una aceleración de 0 a 100 por menos de 10 segundos. Está en un 9,9, que eso, bueno, ha mejorado, ¿no? Como va de refinado el coche, ¿no? Tiene buena insonorización, han ajustado todo lo que es el apartado acústico del interior y también de la aceleración, porque yo he sido uno de esas personas que siempre criticado de manera constructiva de que a mí las sensaciones de la conducción de un Toyota me resulta quizás un poco ásperas, o bueno, a mí no me gusta por ese principio de aceleración sin fin, ¿no?, por el tipo de caja que lleva este coche. Pero ahora han mejorado esa sensación y tenemos ahora una aceleración mucho más acorde a una aceleración de cualquier otro tipo de coche, ¿no? Tenemos una aceleración que ya entrega inmediatamente esa potencia y hace que el coche te sientas que sí tiene la potencia que nos indica desde el primer momento. Y eso a mí por lo menos me ha gustado, que Toyota sabe escuchar y sabe mejorar sus productos con todas las opiniones tanto de los clientes como seguramente también de nosotros los periodistas del mundo del motor. Y en este caso es algo que se nota que han trabajado bastante bien en este coche. Todo esto también ha recibido, por supuesto, retoques en el transeje, donde está la comunicación con el motor eléctrico, para buscar ese refinamiento, pero también en la entrega. Y eso se nota que el coche está muy bien rematado en ese sentido. Bueno, ¿y qué consumos está haciendo? Bueno, este Toyota obviamente mantiene esa esencia de un coche que va con buen consumo, y estamos en medias de 4,4 y 4,9, dependiendo obviamente de qué trayectos estemos haciendo y cómo llevemos el pedal del gas, en este caso también híbrido, a fondo o no, vamos dosificando, pero en líneas generales el coche se mantiene en un buen rango de consumos interesante y obviamente bastante acorde a la eficiencia. Tenemos modos de conducción, entre ellos el normal y el power y eco, ¿vale? Todos estos, vamos al power, tenemos una aceleración que sí se nota la caja de manera lineal, que es una caja continua, pero obviamente no nos rechaza para nada el uso de la contundencia de este motor cuando lo necesitemos. Y si queremos ir suave, pues tenemos toda la suavidad y confort que mantiene Toyota en sus modelos. Y bueno amigos, eso ha sido este breve vídeo de hoy, bastante resumido, con toda la actualización de este Corolla Cross. ¿Me lo compraría? No, yo sí me lo compraría. Un coche que sigue teniendo todas las bases necesarias para un coche de ciudad, coche de viaje, de familia, ni es muy grande tampoco muy pequeño, y mantiene toda la estética de un Corolla, pero con este aire más sub, más campero, sin llegar a extremos, porque no lleva tracción 4x4 ni nada, pero sí que le da ese rollito que a tantos os gusta a día de hoy, ¿no? Con esta nueva era de subs, y obviamente con este retoque de la parte híbrida, sobre todo de la batería, que mejora también la eficiencia, las emisiones y todo, pues merece una buena oportunidad este coche en entrar dentro de la lista de futuras compras.
¿Me iría por el modelo anterior o este? Oye, yo sinceramente, por mantener un poco en el valor del mercado, me iría obviamente por este modelo, para tener un coche mucho más actual y con los toques necesarios frente a sus rivales sobre todo, y eso te va a mantener bastante vivo a día de hoy. Si eso a ti te da exactamente igual, obviamente la generación predecesora mantiene también la misma estética prácticamente, con algunos detalles que es lo que ha mejorado a día de hoy, así que tú valorarás sobre todo a nivel de precio y promociones. Aquí os dejo la tabla de precios y de datos, y agradecemos a Toyota España la sesión de este Corolla Cross y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también motos en nuestra web supermotor.live. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.